Vamos a leer, empezando con el versículo 10, por favor, y terminando con el versículo 18. Gálatas 3, 10, del 10 al 18. Yo voy a empezar leyendo el versículo 10. Sigan ustedes, por favor, con el 11 y así hasta llegamos al 18. Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, en esta mañana te damos gracias por, en primer lugar, la salvación que tú nos diste en Cristo Jesús. Gracias por el grande amor que Cristo mostró para con nosotros, muriendo por nosotros en la cruz, sufriendo toda la aflicción y persecución de los judíos de aquel día y luego resucitando de entre los muertos para asegurar nuestra salvación. Gracias, Padre, por tu grande amor para con nosotros. Amor tan grande que nos diste tu único Hijo para ser nuestro Salvador. Gracias por habernos entender la verdad del Evangelio. Gracias por tu Espíritu Santo que abrió nuestro entendimiento para poder entender y recibir por fe tu salvación. Padre, bendice por favor esta clase, esos minutos que tenemos para meditar en tu palabra. Abre tú nuestros corazones y mentes para poder entender, captar y obedecer a las cosas que estudiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en la clase previa estábamos enfocando nuestra atención en estos versículos y en 4 palabras que vienen a la superficie de la lectura para darnos un poco mejor entendimiento de lo que es el Evangelio de la salvación por fe.
Um, en el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo tiene en estos versículos, Pablo tiene un método. Y su método es, en primer lugar, darnos una palabra clave para considerar. Y luego nos da una cita bíblica del Antiguo Testamento para poner más énfasis en el mensaje que quiere dar. El problema que nosotros tenemos es que en nuestras versiones de la Biblia, muchas veces esas citas bíblicas no se ven muy claras. Es por la manera, no sé por qué, por la manera de cómo escriben o imprimen nuestras Biblias. No hay, ¿cómo se dice? Quotation marks. Esas comillas, gracias, para darnos una indicación de dónde viene la cita. Por eso vamos a tratar de encontrar esas citas bíblicas en el Antiguo Testamento. En primer lugar, en este versículo 10 aparece la palabra maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y luego nos da una cita. Y la cita viene del libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Y aunque en su carta, Pablo no, como si fuéramos nosotros escribiendo esta carta, a lo mejor nosotros diríamos, bueno, ahora le voy a dar una cita del Antiguo Testamento. La cita es de Deuteronomio 27, 26. Y Pablo no incluye en su carta la cita de Deuteronomio 27, 26. ¿Por qué no? A lo mejor porque las personas que iban a leer esta carta iban a leer las palabras, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Iban a leer esas palabras y iban a reconocer inmediatamente que esas palabras son una cita del Antiguo Testamento. Nosotros, que no somos expertos en el Antiguo Testamento, que no hemos estudiado, leído, meditado, memorizado el Antiguo Testamento, como los judíos del tiempo de Pablo, nosotros no reconocemos la cita. Ahora, por favor, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27. Y se puede ver, si empieza a leer en el versículo 16 y 15, perdón, el libro 15, va a poder ver que aquí tenemos una lista de maldiciones para la gente del Antiguo Testamento. ¿No? Hay muchas. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición en el versículo 15, en el versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre y su madre. 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. 19. Maldito el que hiciere errar el ciego en el camino. Versículo 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero.
Versículo 20, el maldito el que se acostare con la mujer de su padre. 21, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Versículo 22, maldito el que se acostare con su hermana. 23, que se acostare con su suegra. 24, el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, perdón. El que hiriere a su prójimo ocultamente, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y por fin, versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Entonces, Pablo quiere hacer resumen de todas esas maldiciones, enseñándoles a los creyentes en la iglesia de Galacia que nadie puede ser justificado guardando las cosas de la ley. ¿Por qué? Porque si una persona quiere guardar todas las cosas que están en la ley y falta en una de esas cosas, está bajo una maldición. ¿Y cómo sabemos? Porque Moisés escribió, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Vamos a Santiago capítulo 2, por favor, rápidamente. Porque esta misma idea se puede ver en muchos de los libros de Pablo, pero también en Santiago, capítulo 2. En Santiago 2, versículo 8 dice así, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, no hay ninguna persona entre nosotros aquí, ni en todo el mundo, ni en toda la historia del ser humano, que vive perfectamente guardando en toda su vida todos los aspectos de la ley de Dios. No hay nadie. Y por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 2, como no hay nadie que ha cumplido con toda la ley, entonces eso quiere decir que todo el mundo, cada persona en la historia del mundo está bajo la maldición por no haber cumplido con la ley. ¿Y por qué tenemos esa énfasis en el libro de Gálatas? Exactamente porque los creyentes en las iglesias de Galacia habían empezado a pensar que tenían que cumplir con la ley de Moisés para ser realmente salvos, ¿no? Es que los maestros falsos habían entrado en las congregaciones de las iglesias de Galacia. Les habían dicho, bueno, aceptaron a Jesús como su Salvador, eso está bien, pero también es necesario convertirse a judíos para poder someterse a la ley de Moisés, porque solamente en obedecer la ley de Moisés pueden ser salvos. Eso fue la enseñanza, ¿no? Y Pablo dice, bueno, eso es falso. Ni siquiera los judíos
que predican la ley pueden confirmarse a la ley de Moisés. Ciertamente los gentiles tampoco. Entonces, en aceptar la enseñanza de los maestros falsos que necesitan circuncidarse y seguir la ley de Moisés, los Gálatas estaban haciendo una cosa pues bien necia. ¿Qué fue eso? Estaban moviéndose de una posición de bendición. ¿Por qué? Porque somos nosotros que creemos en Jesús, hijos, descendientes espirituales de Abraham y la bendición de Abraham. Entonces ahora creo en Jesús por fe. Disfruto de la salvación de Dios por fe. Como Abraham también recibió la promesa de Dios por fe. Entonces en eso yo soy descendiente de Abraham espiritualmente. Entonces disfruto de las bendiciones de los descendientes de Abraham. Ahora, si quiero empezar a guardar la ley para asegurar la salvación, ¿qué hago? Me muevo de una posición de bendición en Abraham y me pongo en una posición de maldición bajo la ley. Igual como todos los judíos que nunca podían obedecer la ley. En la clase de la semana pasada hablé un poco acerca de un autor inglés que a lo mejor reconocen su nombre. C.S. Lewis vivía en la primera parte del siglo XX y nosotros lo conocemos por sus libros para niños, las Crónicas de Narnia y otros libros que escribió para niños. Pero la verdad es que escribió mucho para ayudar y enseñar a la iglesia. C.S. Lewis fue ateo. Fue profesor en la universidad en Inglaterra y fue ateo. Pero iba por algunos años pensando que en su mente, en su alma, en el interior de su ser, él reconoció una ley. Él la llamó ley, algo en nosotros que nos testifica que hay una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y C.S. Lewis se refirió a ese entendimiento como la ley moral, la ley de lo correcto y lo incorrecto. Y dijo, cada persona en el mundo, cada persona que nace en el mundo, nace y crece con ese entendimiento. Los que conocen la Biblia, seguramente. Es interesante porque yo les hice a una clase en el colegio. ¿Y de dónde tenemos nosotros un entendimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto? Y casi todos respondieron por la Biblia. Y yo les dije, y para las personas en el mundo que no tienen la Biblia, o no conocen la Biblia, o no creen la Biblia, o no leen la Biblia, en el caso de todas las personas en el mundo que no tienen una relación con la Biblia,
¿Esas personas no tienen un entendimiento de lo que es correcto, lo que es incorrecto? Claro que sí, lo tienen. Entonces, ¿de dónde lo tienen? Y los estudiantes respondieron, pues por la Biblia. Pero C.S. Lewis nos enseñó algo importante. ¿Y qué es eso? Es que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros ese reconocimiento de hay cosas que son correctas y otras cosas que no son correctas. Todos entendemos que no es correcto mentir, robar, matar. Estamos pensando en los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, dentro de nosotros existe los 10 mandamientos. ¿Escrito dónde? En el corazón de cada persona. No obstante, reconoce la Biblia, entiende la Biblia, cree la Biblia. Eso no importa. Todavía entendemos lo que es correcto, lo que no es correcto. Y C.S. Lewis dijo eso. Dijo, el problema, el dilema que tenemos es que reconocemos que hay una diferencia entre lo correcto y lo que no es correcto. Y el problema es que no hacemos lo correcto. Entonces, sin entender la Biblia, sin leer la Biblia, sin reconocer la Biblia, C.S. Lewis entendió ese problema de la maldición. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Vamos a Romanos capítulo 2, por favor, rápidamente. Romanos 2. Romanos 2, capítulo 2, versículo 14, por favor. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Eso es exactamente lo que decía C.S. Lewis. Dijo, dentro de nosotros tenemos una ley. No importa lo que la llamamos, conciencia o moralidad no importa lo que la llamamos, Dios ha puesto en nosotros un entendimiento de lo que es correcto, lo que es incorrecto. Pudiéramos decir lo que es pecado, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué significa eso? Significa que tengo dentro de mi conciencia, en mi corazón, en mi ser interior, tengo un entendimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Luego le digo una mentira a alguien. ¿Y qué ocurre? Algo dentro de mí testifica en mi corazón que esa mentira es incorrecta. Hacer eso es incorrecto. O tomo algo que no pertenece a mí, no es mío, pertenece a otra persona. Y algo dentro de mi corazón reconoce, eso es incorrecto. Y si eso les dijo, eso es el problema. Reconozco que hay correcto e incorrecto. Lo que hago es lo incorrecto. Y esa idea es la idea que dirigió a C.S. Lewis
a buscar a Dios y por fin recibir a Cristo como su Salvador, como solución a este problema. Entonces dice Pablo a los Gálatas, ya tienen la solución. Cristo murió por nuestros pecados. Tenemos salvación por fe en Él. ¿Por qué entonces tratamos a regresar a la maldición de tratar de vivir según la ley? Esa es la primera palabra. La primera palabra es maldición. Vamos a Gálatas 3, por favor, otra vez. Hemos leído el versículo 10 y la palabra maldición. Ahora el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ahora tenemos la palabra fe y la cita bíblica viene de Habacuc, así se pronuncia, 2:4. Si pueden ir buscando en el Antiguo Testamento el libro de Habacuc, por favor. Capítulo 2, versículo 2, dice así. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pablo tiene un método de estudiar y entender y enseñar la Biblia que es muy interesante. Va a los versículos del Antiguo Testamento y encuentra en esos versículos una semilla de la verdad. Vamos a encontrar en nuestra meditación trocitos, pedazos, semillas de doctrina, de verdad, que luego en el Nuevo Testamento se pueden ver más amplificados en nuestras doctrinas y teología de la salvación de Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento se ven solamente como una semilla. Y es interesante porque varias veces
Pablo se refiere al Evangelio como un misterio. Lo que nosotros entendemos, Jesucristo, el Hijo de Dios, nació, fue hecho carne para vivir entre nosotros, para morir por nuestros pecados, para el tercer día ser resucitado de entre los muertos, para vivir para siempre, para ofrecer la salvación por fe a cualquier persona que le reciba. Todo eso que nosotros entendemos en este siglo, Pablo dice, fue un misterio en tiempos antes de la venida de Cristo. Y por eso, en este versículo, los que estaban leyendo esta escritura de Habacuc en el tiempo del Antiguo Testamento, a lo mejor ninguno de ellos entendieron que en esta semilla de verdad, en este versículo, había una referencia, una promesa, que algo que iba a ser amplificado para todo el mundo en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Y qué fue? Fue esta idea de que el justo vivirá por su fe. Los que entienden a Abraham, para los que entienden a Abraham, eso no es una sorpresa. Porque dice Dios acerca de Abraham, que Abraham creyó en Jehová y su fe le fue contada por justicia. Eso es exactamente en la palabra justo. Los justos, los justificados, ¿cómo van a tener vida? ¿Por las obras de la ley o por fe? Y aquí en este versículo dice, por la fe. Y esa idea se ve repetida varias veces en el Nuevo Testamento. Y algo más. En el siglo XV, XVI, al fin del siglo XV, a principios del siglo XVI, en Europa, la única iglesia fue la iglesia romana, la iglesia que tenía su centro en la ciudad de Roma. En ese tiempo, mucha de la verdad de la salvación por fe se había perdido, se había olvidado. Y la iglesia de Roma había creado una religión basada casi completamente en las obras. Obras, o digamos ley. Obras de la ley, no la ley de Moisés, la ley de la iglesia, pero fue un sistema de religión basada en obras, en una ley. Y increíblemente, la iglesia de Jesucristo había olvidado, había perdido esta verdad, que el justo vivirá por la fe. Y había una población completa en Europa tratando de tener vida eterna a base de obras de la iglesia. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió un hombre, un sacerdote, interesante, un sacerdote de la iglesia romana que se llamó Martín Lutero. Y Martín Lutero, estudiando la Biblia, descubrió o redescubrió este principio, esta verdad, de que el justo vivirá por la fe.
Y ese descubrimiento de Martín Lutero inició lo que nosotros conocemos como la Reforma, ¿no? Martín Lutero empezó a predicar a todo el mundo que el sistema de obras fue incorrecto y que la pura religión del cristianismo tiene que ser a base de la fe. Gálatas, capítulo 3. Versículo 12. Y la ley no es de fe. Entonces, la tercera palabra, la ley. Y Pablo escribe algo aquí bastante claro. Y eso es que la ley no es la fe. La ley, versículo 12, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellos. Otra cita bíblica del Antiguo Testamento. Vayamos a Levítico, capítulo 18, por favor. Veamos el versículo 4. Levítico 18, versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces, Pablo nos da otro principio del Antiguo Testamento. ¿Qué es? Que bajo la ley de Moisés, escribió Moisés, dijo Moisés, si quieren vivir por la ley, tienen que guardar toda la ley. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. ¿Qué aprendemos de eso? Es que en Levítico tenemos esta idea de vida. Si quieren vivir por la ley, tienen que guardar toda la ley. Mientras en Habacuc tenemos otro principio. Si quieren vivir por fe, entonces el justo vivirá por la fe. Es una diferencia. Y dice Pablo aquí, la ley no es la fe. Es el uno o es el otro. Tienen que vivir por la ley, guardando toda la ley, o tienen que vivir por la fe. No puede ser los dos. Y por eso dice Pablo, en pocas palabras, la ley no es de fe. Si quieren seguir en este grupo, no van a estar en este. Si quieren seguir en este grupo,
no tiene que regresar a este. Aquí es el problema. La ley no puede justificar a ninguna persona. Y eso nunca fue la intención de la ley. El mal entendimiento de las personas que quieren vivir por la ley. Y mire, esa idea de vivir por la ley no es solamente un problema del primer siglo. Nosotros hoy en día, en nuestra cultura, vivimos en una generación de muchas personas que están dependiendo de su obediencia a una ley para ser aceptados de Dios cuando lleguen al cielo. ¿No? ¿Qué creen? Creen que Dios tiene un libro. Y en su libro tienen sus buenas obras y sus malas obras. Y si hay un buen balance, van a poder entrar en el cielo. Eso es decir, están dependiendo de las obras de la ley, ¿no? Y la ley nunca, la intención de la ley nunca fue para justificar a una persona. ¿Qué hace la ley? La ley demuestra nuestro pecado. ¿Qué ocurre cuando leemos los 10 mandamientos? Cuando dice, por ejemplo, que no mintamos. ¿Qué es lo que reconocemos inmediatamente? Que hemos mentido. Cuando dice que no codiciemos, ¿qué es lo que reconocemos inmediatamente? Que hemos codiciado. ¿No? Y mucho peor cuando escuchamos las palabras de Jesús. Cuando dice que la mentira, la adulteria, el robo, la codicia son cosas del corazón. Y aunque es posible que no he matado a otra persona, si guardo rencor o odio en mi corazón contra esa persona, dice Jesús, es el mismo pecado en los ojos de Dios. Entonces, cuando leo los mandamientos de Dios, ¿qué efecto tiene la ley en mi corazón? ¿Qué es el efecto? ¿Me justifica? Claro que no. Me acusa. Muestra la culpabilidad y el pecado, pero la ley nunca puede quitar el pecado. ¿Se acuerdan las palabras de Juan el Bautista, verdad? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué vino el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo? Porque la ley nunca podía quitar el pecado. La ley no puede quitar el pecado, tampoco puede darme poder de evitar el pecado. Leemos la Biblia, leemos los mandamientos. Cuando dice no codicie, leyendo esa palabra, escuchando esa ley, me da el poder de dejar de codiciar. No, en efecto, en mi experiencia, lo hace peor. Escucho la palabra y frustrado me voy y hacer las cosas peores. La noción, si puedo yo solamente guardar la ley, seré salvo. O en el caso de los Gálatas, si me convierto a la ley de los judíos, en efecto,
hacerme un judío, voy a ser uno del pueblo escogido de Dios y estaré salvo. Pero lo que se olvidan es esta verdad, que en Cristo somos el pueblo de Dios. Bajo un nuevo pacto en Cristo. Vayamos rápidamente a Jeremías, por favor, capítulo 31. Jeremías capítulo 31 y versículo 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Interesante, nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Es porque el antiguo pacto no fue suficiente para salvar al pueblo. Entonces, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Israel, de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, en Jeremías, una indicación, otra semilla, de que va a haber un nuevo pacto y un nuevo pueblo de Dios. Vayamos rápidamente a Hebreos, por favor. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 8. Y el escritor del libro de Hebreos entiende que esos versículos de Jeremías tenía que ver con un nuevo pacto que Dios, enviando a su Hijo Jesús, iba a hacer con su pueblo. Y el pueblo ahora no se refiere solamente a los judíos, se refiere a toda persona que reciba a Jesús como su Salvador. Por eso dice en Hebreos 8, versículo 7, porque si aquel primero pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Mire, tenía defecto el primer pacto. ¿Y qué fue el defecto? El defecto era que la ley no podía justificar a los pecadores, ni ayudar a transformarles. Y el nuevo pacto sí puede. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Las mismas palabras. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, ¿qué ocurre en el nuevo pacto? Jesús muere por nosotros. Nosotros creemos en Jesús por fe. ¿Y qué hace Dios? Nos da su Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Que somos seguidores de Cristo, que somos creyentes en Cristo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Escribe sobre nuestros corazones el mensaje, las palabras, la ley, la voz de nuestro Dios. Rápidamente, la cuarta palabra, la cruz. Regresando por un minuto a Gálatas, por favor, capítulo 3. Versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellos. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La cruz, dice Pablo, la cruz es una maldición. Entonces regresa a su primera palabra. ¿Qué es nuestro problema, nuestro dilema? Estamos bajo una maldición. ¿Cómo podemos resolver esa maldición? ¿Guardando la ley? No, eso es imposible porque no podemos guardar la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo lo hizo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 21, por favor. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Empezamos con el versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de la muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Otra vez, Pablo encuentra en este versículo una semilla de la verdad. ¿Y qué es esa semilla? Que el que está colgado en un madero está maldito. Entonces se aplica esa verdad a la persona de Cristo Jesús. Y dice en una cruz, en un madero, Cristo fue colgado. Y por eso se hizo maldición. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para redimir a nosotros, para hacerse a él mismo maldición, porque nosotros estábamos malditos por no haber guardado la ley. Ahora Cristo está maldito en nuestro lugar para quitar la maldición de nosotros. Eso es el Evangelio. Eso es nuestra promesa. Eso es nuestra bendición. Eso es nuestro gozo y esperanza y alegría.
en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta grande verdad. Cristo murió por nosotros. Se hizo maldición por nosotros. Quitó nuestra maldición para que nosotros tuviéramos salvación en Él. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Que nosotros ya no estamos bajo la maldición de la ley. Ya no estamos tratando día en día de guardar cosas que no podemos hacer. Porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Nos quitó el juicio de la ley y nos dio la libertad de su salvación. Gracias, Padre. Amén y amén en el nombre de Jesús.